Resumen del libro La psicología del dinero. MORGANHUSL. ¿Alguna vez has sentido que el dinero se te escurre entre los dedos, incluso cuando haces todo bien, estudias, trabajas duro y sigues las reglas? La verdad es que la mayoría de las personas no pierde dinero por falta de inteligencia, sino por algo más invisible y tramposo, sus propias emociones. Ese es el peso que llevas en el pecho cuando abres la app del banco y ves el saldo en números rojos. El nudo en el estómago cuando te comparas con el vecino que parece vivir mejor. La ansiedad que no te deja dormir cuando piensas en el futuro incierto. Y es exactamente aquí donde este resumen del libro La psicología del dinero de Morgan Housel te va a mostrar algo que puede transformar tu vida financiera. Porque entender de dinero no es solo de finanzas, es de psicología. Quien domina su propia mente frente al dinero, domina el juego de la vida. Por eso, aprovecha y suscríbete al canal y dale like para no perderte ninguna enseñanza que te va a liberar de estas trampas emocionales. El autor revela que no basta con conocer reglas, estrategias o inversiones si no entiendes cómo tu mente sabotea tus decisiones todos los días. El dinero no es solo lógico, es profundamente psicológico. Y es por eso que dos personas pueden ver la misma inversión y tomar decisiones completamente opuestas, una comprando y otra vendiendo, sin que ninguna de las dos esté necesariamente equivocada. Porque cada elección está moldeada por la historia personal, por los miedos y por las experiencias únicas que cada quien lleva. Es como si todos jugaran en tableros distintos, pero creyeran estar en el mismo juego. Imagina a un agente de bolsa que perdió todo durante la Gran Depresión. Quizás nunca más logre invertir, incluso si el mercado se recupera. Ahora piensa en alguien que ganó dinero fácil en la burbuja del Internet de los años 90. Esa persona puede sentirse invencible y correr riesgos que otros jamás aceptarían. O también un joven que entró al mercado justo después del crash de 2008 y que hasta hoy siente escalofríos cada vez que ve una caída en las bolsas. Mientras tanto, quien se hizo millonario con criptomonedas en 2017 puede creer que la volatilidad extrema es solo parte del juego. El mismo mundo, pero lentes completamente diferentes. Y aquí está la primera trampa que el libro nos muestra. Crees que eres lógico, pero en realidad eres prisionero de tu propia burbuja. Tu cerebro te convence de que tus elecciones son racionales porque tienen sentido para ti. Pero olvida que ese sentido está moldeado por cicatrices, recuerdos y experiencias que solo tú has vivido. El problema es que esa burbuja es demasiado pequeña y representa solo una fracción ínfima de la realidad. Mientras tú vives atrapado en tu experiencia, hay millones de situaciones que nunca has enfrentado y que siguen moldeando el mercado y a las personas a tu alrededor. Otro punto esencial es la ilusión de control. A todos nos gusta creer que somos dueños de nuestro destino, que el que gana trabajó más y el que pierde no se esforzó lo suficiente. Pero eso es solo media verdad. Como Morgan Housel muestra, la suerte y el riesgo son fuerzas poderosas que moldean cada victoria y cada fracaso. Bill Gates, por ejemplo, fue brillante, disciplinado y estratégico, pero también tuvo la suerte de estudiar en una de las pocas escuelas del mundo que tenía acceso a una computadora en los años 70. Esa ventaja, que parecía pequeña, fue un boleto dorado para años de práctica antes de que casi todo el planeta ni siquiera viera una pantalla. Pero su amigo Kent Evans, igualmente brillante y apasionado por la tecnología, murió en un accidente antes de terminar la preparatoria. El mismo talento, la misma dedicación, pero destinos radicalmente diferentes. No todo está bajo nuestro control. Esto nos lleva a una lección dura. Puedes hacer todo perfecto y aún así perder. Y puedes cometer errores y, por suerte, aún así ganar. Esa es la realidad incómoda, pero necesaria de aceptar. Por eso, es peligroso idolatrar historias individuales de éxito porque muchas veces esconden factores irrepetibles de suerte o riesgo. En cambio, lo que realmente importa es estudiar patrones, porque los patrones se repiten, son honestos y pueden aplicarse de forma consistente, incluso cuando la suerte no aparece. Más que eso, los patrones te protegen de la mala suerte, garantizando que, cuando la suerte surja, tú sigas de pie para aprovecharla. Insights optimizados.
No eres tan lógico como crees, tu visión del dinero está moldeada por tu historia. La suerte y el riesgo influyen más en el éxito de lo que imaginas. El secreto no está en copiar historias de éxito, sino en aprender patrones que sobreviven al tiempo. Y es justamente esta noción de que la lógica no basta y que nuestras emociones dominan el juego lo que abre camino a la próxima trampa, aún más peligrosa. Porque si creer que eres lógico ya es una ilusión, ¿qué sucede cuando crees que tienes el control absoluto de tu destino financiero? La segunda gran lección que el libro La psicología del dinero nos trae es sobre el peligro de creer que la riqueza está en las apariencias. El ser humano tiene una tendencia irresistible a mostrar estatus para ser aceptado, respetado o incluso envidiado, y es por eso que tantas personas se endeudan en busca de símbolos de riqueza. El coche lujoso, la ropa de marca, el reloj reluciente, todo eso parece señal de éxito, pero en el fondo puede ser solo la fachada de alguien ahogado en deudas. Lo más irónico es que, cuando compras algo para impresionar a los demás, ellos rara vez piensan en ti, piensan en ellos mismos. Cuando ven tu coche nuevo, no se preguntan si tú eres exitoso, sino si ellos mismos deberían tener uno igual. Y al final, aquello que imaginabas que era admiración es solo combustible para la comparación sin fin. Esta es una pena silenciosa porque muchos creen que necesitan probar constantemente que tienen valor, que lo lograron, que vencieron. Pero la verdadera riqueza, como Morgan Housel explica, es invisible. No está en lo que muestras, sino en lo que guardas. Está en el dinero no gastado, en las inversiones que crecen en silencio, en la libertad de decirle no a un jefe abusivo o a un trabajo que destruye tu tranquilidad. Es la seguridad de poder mantener a tu familia incluso ante una crisis. La verdadera riqueza no grita, susurra. Y por eso mismo es tan difícil verla. Aquí entra una de las mayores paradojas del dinero. Cuanto más sientes la necesidad de mostrar que tienes, menos posees en realidad. Porque cada exhibición pública es un gasto privado. Es la tarjeta que truena, es la cuenta bancaria que sangra, es el futuro que se consume a cambio de un instante de vanidad. Y esta carrera no tiene fin porque siempre habrá alguien con más. Más lujo, más viajes, más estatus. Y cuanto más corres en este juego, más vacío te sientes por dentro porque la vara de medir no es tuya, es del otro. Esta búsqueda incesante de validación es un veneno emocional que consume energía, tiempo y vida. Es aquí donde muchos descubren una verdad dura. No es la falta de dinero lo que destruye, sino la falta de suficiente. El autor refuerza que tener claridad de lo que es suficiente para ti es una de las armas más poderosas contra la ansiedad financiera. Sin eso, ningún valor será suficiente porque el deseo siempre crece más rápido que la conquista. Es como correr en una caminadora que nunca para. Puedes acelerar, sudar, esforzarte, pero sigues en el mismo lugar. Solo cuando defines lo que basta es que logras bajarte de la caminadora y finalmente respirar. Esa es la libertad que pocos experimentan. Pero, ¿cómo encontrar ese suficiente? La respuesta empieza con autoconciencia, entender que riqueza es sobre tiempo, elecciones y tranquilidad. Piensa en el poder de rechazar una invitación solo porque no quieres y no porque no puedes. Piensa en la sensación de acostarte por la noche y dormir en paz, sabiendo que, si algo sale mal mañana, tienes reservas para enfrentarlo. Ese es el verdadero lujo y no depende de marcas, sino de decisiones conscientes. Sin embargo, el mayor enemigo de este suficiente no es solo la comparación externa, sino nuestro propio cerebro que insiste en creer que siempre necesitamos más. Esta ilusión es alimentada por las redes sociales, por la publicidad y por el impulso natural de buscar estatus. Y es justamente aquí donde necesitamos aplicar una de las lecciones más fuertes del libro. Riqueza es lo que no ves, porque cada centavo guardado, cada elección de no gastar, es un ladrillo invisible en la construcción de tu libertad. Y esa libertad, a diferencia del coche importado o del reloj caro, nadie puede quitártela. Insights optimizados. La riqueza verdadera no está en lo que muestras, sino en lo que guardas. Definir lo que es suficiente es la clave para conquistar paz y equilibrio. El estatus comprado es vanidad cara, la libertad conquistada es riqueza silenciosa.
Pero sí entender que la riqueza es invisible ya es un shock. Aún más perturbador es descubrir que, incluso cuando logramos ahorrar e invertir, nuestras propias emociones siguen siendo la mayor amenaza. Porque no basta con juntar dinero, es necesario sobrevivir el tiempo suficiente en el juego para que funcione a tu favor. Y eso es lo que nos lleva a una trampa aún más peligrosa, que transforma grandes fortunas en polvo. Sobrevivir en el juego del dinero es mucho más importante que parecer inteligente por algunos instantes. Muchas personas creen que la clave de la riqueza está en tomar siempre la mejor decisión, en acertar todas las inversiones, en descubrir el próximo gran activo que se disparará en valor. Pero la verdad, como Morgan Housel explica, es que no necesitas ser un genio para ganar, solo necesitas perdurar. Y eso significa resistir las tormentas, mantenerte firme cuando todos a tu alrededor corren en pánico y principalmente no autosabotearte cuando las emociones intentan tomar el control. La historia está llena de ejemplos de fortunas que se evaporaron de la noche a la mañana porque sus dueños confundieron suerte con habilidad o porque se dejaron llevar por la ambición. ¿Cuántas veces has visto a alguien multiplicar dinero rápidamente y luego perderlo todo en una apuesta equivocada? Esto sucede porque, cuando creemos que somos invencibles, empezamos a correr riesgos cada vez mayores hasta que una sola caída nos derriba por completo. La supervivencia no es glamorosa, no impresiona en los titulares, pero es la que permite cosechar los frutos del largo plazo. Y, al final, es solo a largo plazo que el dinero realmente muestra su poder. Piensa en Warren Buffett. Más del 80% de su fortuna se generó solo después de que cumplió 65 años. No porque sus estrategias cambiaran radicalmente, sino porque permaneció el tiempo suficiente en el juego. La magia no fue su inteligencia extraordinaria, sino la combinación de constancia, paciencia y supervivencia. Mientras otros se rendían o quebraban, él simplemente continuaba. Esto muestra que no es necesario ganar todas las batallas, basta con permanecer vivo hasta que llegue la victoria final. Pero, ¿por qué tantos fallan en este punto? Porque el cerebro humano no fue programado para el largo plazo. Desea gratificación inmediata, desea el brillo de la victoria ahora, la sensación de poder inmediato, la dopamina de la conquista instantánea. Y el mercado, sabiéndolo, nos bombardea con estímulos que atizan esa debilidad, noticias sobre quién se hizo rico en poco tiempo, historias de oportunidades imperdibles, invitaciones a apuestas arriesgadas que parecen demasiado fáciles. Es como poner un dulce enfrente de un niño y pedirle que no lo coma. La tentación es casi irresistible. Aquí habita una pena profunda, la ansiedad de creer que te estás quedando atrás. Mientras tú sigues a tu ritmo, guardando, invirtiendo, manteniendo disciplina, abres el celular y ves historias de personas que parecen haberse disparado hacia adelante. Esta comparación es un veneno porque te hace olvidar que lo que realmente importa no es llegar rápido, sino permanecer firme. El dinero no es una carrera de velocidad, es un maratón de resistencia. Quien acelera demasiado rápido se derrumba pronto. Quien mantiene el ritmo llega a la meta. Y quizás la mayor revelación de esta parte sea la siguiente: no es necesario arriesgarlo todo para ganar. Muchas veces, basta con arriesgar poco y por mucho tiempo. Esta idea contradice la mentalidad inmediatista, pero protege de la ruina. Porque una sola caída puede anular años de conquistas. La supervivencia es el arte de renunciar a la gloria inmediata a cambio de la victoria duradera. Es saber que acumular poco todos los días vale más que multiplicar mucho una vez y perderlo todo después. Insights optimizados, ganar en el dinero no es de genialidad, es de supervivencia. La verdadera riqueza viene de la paciencia y la disciplina a largo plazo. Resistir la tentación de resultados inmediatos es la protección más valiosa contra la ruina. Pero si hasta aquí ya parece difícil controlar la propia mente frente al dinero, prepárate porque la trampa siguiente es aún más devastadora. Ella revela cómo la comparación con los demás y la carrera sin fin por más destruyen silenciosamente cualquier sensación de conquista. Y es justamente en este punto donde muchos pierden el control y sacrifican su paz mental en nombre de una ilusión.
La trampa más peligrosa del dinero es creer que nunca es suficiente. Puedes haber conquistado más de lo que jamás imaginaste. Puedes haber multiplicado tus ingresos, comprado aquello que soñabas, alcanzado metas que parecían inalcanzables, y aún así sentir un vacío, una voz interna diciendo que no basta. Este sentimiento es una prisión invisible que atrapa incluso a los más ricos, porque el deseo siempre crece más rápido que la conquista. Es como beber agua de mar, cuanto más consumes, más sed sientes. Y es justamente aquí donde muchos destruyen sus vidas financieras y emocionales porque confunden crecimiento con felicidad. Imagina a alguien que conquistó libertad financiera pero no puede parar de trabajar. Alguien que acumuló bienes pero nunca se siente satisfecho. Alguien que mira a su alrededor y ve que siempre hay otro más rico, más admirado, más poderoso. Esta comparación infinita es la receta para la infelicidad porque siempre habrá alguien adelante. El suficiente no está en el número de la cuenta, sino en la claridad interna de saber cuándo parar. Y esa claridad, lamentablemente, es rara. Morgan Housel nos recuerda que muchas de las tragedias financieras sucedieron porque personas inteligentes no supieron cuándo parar cuando ya tenían suficiente. Corrieron detrás de más y acabaron perdiéndolo todo. Es como apostar todas las fichas en un juego que ya estaba ganado. Y esta carrera insaciable no es señal de ambición sana, sino de esclavitud emocional. Si no defines lo que es suficiente, acabas convirtiéndote en esclavo de un ciclo sin fin. Y aquí necesito pedirte algo importante, si esta enseñanza ya te hizo sentido. Si reconoces esta trampa en tu propia vida, entonces suscríbete al canal y dale like ahora mismo, porque tenemos muchos más contenidos como este que pueden liberarte de este ciclo de insatisfacción. El suficiente es uno de los conceptos más poderosos y liberadores de la psicología del dinero, porque redefine la forma en que miras la riqueza. Tener suficiente es tener paz, es poder parar de correr, es despertar por la mañana y no sentir la presión abrumadora de la comparación. Es mirar a los demás y no sentirte menos porque ya conquistaste tu propia medida de abundancia. El suficiente es lo que separa la libertad de la esclavitud emocional. Insights optimizados, la búsqueda infinita del más es la mayor trampa del dinero. Definir el suficiente es el único camino hacia la paz financiera. Sin límites claros, incluso la mayor fortuna puede volverse una prisión. Pero si definir el suficiente ya parece difícil, el próximo desafío es aún mayor: cómo lidiar con las crisis inevitables que el mundo siempre pone en nuestro camino. Porque no importa cuánto planees, habrá tormentas, caídas y momentos en que todo parecerá desmoronarse. Y es en esos momentos que la verdadera psicología del dinero es puesta a prueba. Las crisis son inevitables. Llegan sin previo aviso, derriban certezas, destruyen planes y ponen contra la pared incluso a los más preparados. Basta con mirar la historia reciente: crisis financieras globales, pandemias, guerras, colapsos de mercados. Quien creía que todo seguiría estable descubrió de la forma más dolorosa que la vida y el dinero nunca siguen una línea recta. Lo que diferencia a quien sobrevive de quien quiebra no es la inteligencia, ni el conocimiento técnico, sino la capacidad emocional de resistir al caos sin tomar decisiones destructivas. Morgan Housel nos recuerda que la mayoría de los planes financieros no fallan porque estuvieran matemáticamente equivocados, sino porque las personas no resistieron emocionalmente cuando la realidad golpeó más fuerte de lo que esperaban. El cerebro humano odia la incertidumbre, odia las pérdidas temporales y reacciona de forma irracional cuando el miedo toma el control. Es en este punto que muchos venden activos en el peor momento, abandonan estrategias sólidas o se rinden al pánico colectivo. La verdad es dura. Si no entrenas la mente para aceptar que las pérdidas temporales son parte del juego, nunca verás las ganancias a largo plazo. El mercado siempre recompensa a quien sobrevive, pero castiga a quien se rinde a mitad de camino. La volatilidad no es un fallo del sistema. Es el precio de entrada para participar en él. Cada caída es como una prueba silenciosa que pregunta si realmente estás listo para cosechar los frutos del futuro. Quien pasa esa prueba continúa, quien falla sale de él.
juego, y quizás el ejemplo más poderoso sea el de la propia bolsa de valores estadounidense. En más de 150 años, el mercado enfrentó guerras, crisis de petróleo, burbujas, recesiones, ataques terroristas y pandemias. Y aún así, a largo plazo, la línea siempre tiende al alza. No porque no existieran caídas, sino porque el tiempo siempre recompensó a quienes permanecieron. La paciencia aquí es más valiosa que cualquier estrategia sofisticada. Pero sobrevivir a las crisis no significa solo resistir. Significa también estar preparado, tener fondos de emergencia, tener un plan flexible, no depender de una única fuente de ingresos o de una apuesta aislada. El verdadero inversionista no es aquel que busca predicciones perfectas, sino aquel que construye un sistema capaz de soportar lo inesperado. Él entiende que el mañana siempre traerá sorpresas y que la preparación es la única forma de transformar esas sorpresas en oportunidades, no en tragedias. Insights optimizados. Las crisis son inevitables, pero lo que define el éxito es la reacción emocional a ellas. La volatilidad no es castigo, es el precio de entrada para participar de las ganancias a largo plazo. Sobrevivir es más importante que predecir, porque el futuro siempre guarda lo inesperado. Y si hasta aquí ya percibiste que la clave no es predecir, sino sobrevivir, prepárate para la próxima revelación, porque ella expone la fuerza más grande del dinero, una tan poderosa que transforma pequeñas elecciones en resultados gigantescos: el tiempo. El tiempo es la fuerza invisible más poderosa de las finanzas, pero también la más subestimada. Es fácil ver grandes fortunas y creer que fueron construidas a través de estrategias geniales, apuestas arriesgadas o momentos de suerte. Pero cuando analizamos más de cerca, la verdad es mucho más simple y aún más impresionante. Fueron construidas principalmente por la paciencia. El tiempo transforma retornos comunes en resultados extraordinarios, siempre y cuando permanezcas en el juego por décadas. El ejemplo de Warren Buffett es el más conocido y también el más revelador. Él empezó a invertir temprano y mantuvo su estrategia por más de 80 años. Hoy, su fortuna supera cientos de miles de millones. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. Más del 95% de esa riqueza se generó después de sus 65 años. Esto significa que no fue la genialidad lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia, sino la capacidad de dejar actuar al tiempo. Él no buscó atajos, no cayó en la tentación del inmediatismo, solo dejó que el poder del interés compuesto hiciera el trabajo. El tiempo es como un amplificador. Al principio, los resultados parecen pequeños, casi insignificantes, como una semilla que tarda en germinar. Pero conforme pasan los años, la multiplicación se acelera, los frutos crecen y de repente aquel árbol que parecía frágil se vuelve imponente. El problema es que la mayoría no tiene paciencia para esperar esa fase invisible. Se rinden a mitad de camino, cambian de estrategia o ceden a la desesperación durante las caídas. Olvidan que el tiempo no recompensa la prisa, sino la constancia. Y quizás la mayor lección sea esta: el verdadero poder del dinero no está en hacer movimientos brillantes, sino en repetir movimientos simples por el tiempo suficiente. Es como plantar varios árboles, uno tras otro, sabiendo que el bosque solo surgirá años después. Quien entiende esto no se asusta con pequeñas pérdidas, no se distrae con comparaciones momentáneas, porque sabe que el premio está reservado para quien permanece. El tiempo también redefine lo que significa éxito financiero. No es sobre hacerse rico rápidamente, sino sobre construir libertad, paz y opciones a lo largo de la vida. Es sobre llegar a un punto en que el dinero ya no dicte tus elecciones, sino que sostenga la vida que elegiste vivir. Es sobre despertar sin prisas, decidir qué hacer con tu día y sentir que tienes el control. Y esa forma de libertad solo nace cuando le das al tiempo el espacio para trabajar en silencio. Insights optimizados. El tiempo es la fuerza invisible más poderosa del dinero. La riqueza extraordinaria viene de retornos comunes repetidos por décadas. El secreto no es genialidad, sino paciencia y constancia.
Pero aún falta la pieza final de este rompecabezas, porque no basta con comprender las trampas, sobrevivir a las crisis y usar el tiempo a tu favor. Existe un último enemigo, más silencioso y traicionero que todos los demás, tu propia mente. Y es a ella a quien vamos a enfrentar en la próxima parte. El mayor enemigo del dinero nunca fue el mercado, la economía o la suerte, sino la mente humana. Es ella la que crea historias reconfortantes, la que nos hace creer que somos racionales cuando en realidad estamos siendo guiados por emociones. Es ella la que distorsiona la realidad en busca de aprobación, estatus y comparación. Es ella la que crea miedos que paralizan y deseos que nunca se satisfacen. Entender la psicología del dinero no es de números, sino de aprender a dominar esa mente traicionera que sabotea incluso a los más inteligentes. Todas las trampas que conociste hasta aquí, creer que eres lógico, que tienes el control, que el suficiente nunca es suficiente, que el estatus trae felicidad, que predecir el futuro es posible, todas ellas nacen de la mente que no acepta la incertidumbre y que confunde el confort inmediato con seguridad real. Y es por eso que el dinero, más que cualquier otra cosa, es una cuestión psicológica. Quien no entiende esto se la pasa toda la vida en carreras que nunca terminan. Quien entiende construye libertad, no porque gane más, sino porque sabe cuándo parar, sabe cuándo esperar, sabe cuándo decir no. Y aquí está la verdad final. La psicología del dinero no es sobre vencer a los demás, sino sobre vencerte a ti mismo. Es sobre aprender a estar en paz cuando todo alrededor parece estar en guerra. Es sobre resistir cuando todos ceden, mantener la calma cuando todos corren, confiar en el tiempo cuando todos dudan. Esa es la verdadera victoria. Insights optimizados, el mayor enemigo del dinero es la propia mente. El suficiente es la verdadera libertad. Sobrevivir en el juego es más importante que ganar rápido. El tiempo es el multiplicador silencioso de la riqueza. La psicología del dinero es sobre dominarte a ti mismo, no el mercado. Ahora piensa por un instante en todo lo que aprendiste aquí. Descubriste cómo las historias ilusorias manipulan, cómo el tiempo multiplica silenciosamente, cómo el suficiente libera, cómo las crisis ponen a prueba la mente y cómo sobrevivir es más importante que ganar rápido. Estas enseñanzas pueden transformar no solo tu vida financiera, sino tu forma de vivir. Y por eso, si este contenido te hizo sentido, si sentiste que aprendiste algo que puede cambiar tu relación con el dinero y con la vida, entonces suscríbete ahora al canal y dale like, porque aquí continuamos trayendo enseñanzas profundas que unen sabiduría práctica con impacto emocional. Tenemos videos sobre comportamiento, mentalidad y estrategias que van a ampliar tu visión en diversas áreas, y no querrás perderte el próximo. Continúa esta jornada, porque el próximo video puede ser justamente el que te abra la puerta a una transformación aún mayor.